Presentamos el producto número 1, interrelación entre las ciencias bíblicas y los diversos aspectos del texto bíblico. Introducción. Dios le bendiga. En esta oportunidad desarrollaremos un tema muy interesante, de cómo las ciencias bíblicas se vinculan con los múltiples elementos del texto bíblico, como el canon, los manuscritos, la crítica textual y la alta crítica. Este documento nos guiará a entender a profundidad las interpretaciones de las Sagradas Escrituras. Planteamiento del tema. Las ciencias bíblicas nos muestran diferentes análisis para examinar a mayor profundidad un texto bíblico. Son muchos los que no identifican la vinculación de los componentes como el canon, los manuscritos, la crítica textual, en la alta crítica al momento del análisis o estudio de las Sagradas Escrituras. Este análisis busca mostrar la vinculación de los componentes ya mencionados al momento del estudio e interpretación de las Sagradas Escrituras. A continuación, veámoslo y comprobémoslo. Ahora, continuando con la exposición, vamos a entrar en la parte del desarrollo. El canon bíblico. Explicación. El canon es una frase mediante la cual se designa al catálogo de los escritos sagrados, reconocidos como autorizados. La palabra canon, del griego canon, originalmente significaba caña o vara de medir. En realidad indicaba aquello que mide, es decir, un patrón, norma o regla. Para nuestro caso, el patrón o norma que prueba cuáles libros son inspirados y con autoridad divina. Luego hubo un cambio en el sentido, de manera que los libros que fueron medidos en base a dicho patrón y pasaron dicha prueba, fueron reconocidos como emanados por Dios y fueron incluidos en el canon. Ahora, en relación con las ciencias bíblicas, el canon investiga los principios para certificar que estos escritos son el resultado de la revelación e inspiración divina. En primer lugar, el escrito tenía que tener un profeta o apóstol reconocido como su autor, o uno asociado con ellos, como en el caso de Marcos, Lucas, Santiago y Judas. En segundo lugar, el escrito no podía estar en desacuerdo o contradecir las escrituras previamente reveladas. Tercero, el escrito necesitaba de un consenso general por parte de la Iglesia como un libro inspirado. De esta manera, cuando varios concilios se reunieron para considerar el canon, no votaron para dar la canonicidad de un grupo de determinados libros, no, sino más bien probaron su canonicidad, la cual tuvieron desde un inicio dado por el mismo Dios, y reconocieron su procedencia divina. Gracias. Con respecto a la interrelación entre las ciencias bíblicas y los manuscritos, sabemos que estos datan desde 1000 y 2000 años después de los autógrafos originales, escritas a mano en el idioma original, diferenciándose de los documentos impresos como los rollos y códices. La palabra del Señor fue inspirada por Dios y dio un origen sobrenatural, pero su conservación y su escritura requirió una compilación que se inició en el año 1513 antes de Cristo por el profeta Moisés hasta el último libro escrito por el apóstol Juan 600 años después de Cristo. En las ciencias bíblicas, el estudio de los manuscritos es importante porque constituyen copias de textos que fueron inspirados por Dios para exhortación, edificación y consolación de nuestras almas. Además, se sabe que por muchos especialistas que sirvió para un mejor entendimiento de la palabra del Señor. Todos estos beneficios se gozaron desde el tiempo en que los escribas prepararon las copias para meditar en la palabra del Señor. Hoy en día gozamos de estos beneficios gracias a la ayuda de las ciencias bíblicas, pues contamos con la Santa Biblia. La crítica textual hace un cuidadoso y exhaustivo trabajo de investigación, donde hace uso de diferentes tipos de fuentes originales, donde buscan conocer el texto y sus variantes textuales, el porqué de las diferencias que existen entre un manuscrito y otro manuscrito, el porqué de aquellas diferencias que pueden haber entre un texto y otro texto. Hacen comparaciones. También es verdad que lo llevan a la parte del raciocinio, donde buscan el fallo del texto bíblico y desvalidan la parte divina. Las ciencias bíblicas y la
crítica textual se interrelacionan porque ambas son disciplinas de investigación donde buscan acercarse al texto, donde se estudia estrictamente desde la parte académica. Ambas son disciplinas aplicadas a la investigación. Explicación, relación de la alta crítica. La alta crítica analiza los textos bíblicos desde un enfoque histórico, literario y teológico, explorando su autoría, fuentes y evolución en relación con el canon bíblico. Investiga cómo los textos fueron seleccionados y aceptados como sagrados, considerando factores como autenticidad, contextos históricos y debates teológicos entre comunidades religiosas. Conclusión y reflexión. El canon bíblico es fundamental para comprender la estructura y la autoridad de las escrituras sagradas y también para reconocer que los libros eran auténticamente inspirados y revelados por Dios para preservación de la doctrina cristiana. Su relación con las ciencias bíblicas es esencial, ya que estas ciencias buscan entender, analizar la Biblia de diferentes perspectivas. Los manuscritos son una fuente invaluable para la crítica textual, ya que revela detalles importantes sobre la práctica de transmisión de los textos sagrados y de cómo fue entendiéndose la palabra de Dios a lo largo del tiempo. El canon bíblico, al igual que las ciencias bíblicas, invita a una reflexión profunda sobre cómo los textos sagrados fueron recibidos, transmitidos y entendidos hasta la actualidad. Sin embargo, esta crítica textual puede revelar discrepancias que, si no se manejan adecuadamente, pueden cuestionar la unidad y la consistencia del mensaje de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.